Muy bien, muy buenas tardes, bendecido domingo del Señor en este día para tu vida, tu familia, para toda tu casa. Qué bueno es poder reencontrarnos una vez más en este día maravilloso para celebrar las grandezas del Señor, para escuchar su palabra, para ser alimentados y fortalecidos por el poder de lo alto. Qué lindo es poder encontrarnos una vez más. Gracias por estar ahí siempre firme cada sábado, cada domingo, cada martes, escuchando la palabra del Señor, conectándote con nosotros a través del Facebook, a través del Instagram, a través del canal de YouTube, a través de los diferentes medios que Dios nos ha permitido tener y desarrollar en este tiempo para poder llegar a tu casa, para poder llegar a tu vida, a tu corazón, para compartir una palabra de esperanza, una palabra directriz de Dios para ti, una palabra que te inspire, una palabra que te lleve a crecer grandemente en este tiempo para poder cada día alcanzar las bendiciones de Dios para tu vida. Una palabra que te estimule, que te levante de donde estás, que te dé fuerza, que te llene de esperanza, sabiendo de que Dios está contigo. Así que un placer encontrarnos una vez más en esta tarde y poder juntos celebrar la grandeza del Señor y escuchar su maravillosa palabra para cada uno de nosotros. Hoy quiero hablarte sobre uno de los reyes de Judá. Ustedes saben que Judá tuvo 20 reyes o monarcas en toda su historia, y el rey que te voy a hablar es el rey número 18. Es muy conocido por el nombre de Joacim. El rey Joacim era un muchacho de 25 años de edad cuando comenzó a reinar sobre Judá, y reinó durante 11 años. Reinó durante 11 años. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 4, nos da un dato curioso de Joacim, que nos dice que antes de ser llamado Joacim, el nombre verdadero de este rey era Eliacim. Eliacim se llamaba. Después vino un rey egipcio que lo tomó prisionero y le puso el nombre Joacim. Así que todos nosotros lo conocemos, y en la Biblia está descrito también como el rey número 18 de Judá, el rey Joacim. Con 25 años de edad, él reinó durante 11 años sobre Judá. La particularidad de este rey, como la mayoría de los reyes que tuvo Judá y que tuvo Israel, fue que este rey hizo lo malo delante del Señor. Este rey fue un rey muy rebelde, muy complicado, un rey que se opuso a las ordenanzas, a los mandamientos de Dios. Joacim era, digamos, una persona bastante rebelde para poder aceptar los preceptos de Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Así que, por lo tanto, en la historia, en los anales de los reinados de Judá, Joacim es conocido como un mal rey, que no solamente se perjudicó a él mismo, sino que trajo grandes desastres a la vida de todos los pobladores de Judá. Así que de este rey Joacim quiero hablarte hoy sobre el título: Así nunca progresarás. Claro, todo el mundo quiere progresar, todo el mundo en la vida quiere que nos vaya bien, todos queremos y hacemos cosas para que nos vaya bien en todo lo que emprendemos, que podamos tener éxito, que podamos salir adelante, que podamos ser bendecidos en todas las áreas. Pero el rey Joacim nos va a enseñar algunas cosas que él hizo, que si nosotros también la hacemos y la tenemos en nuestra vida, de esa manera nunca podremos progresar. Quiero que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 36, en el versículo 20 en adelante. Vamos a leer así lo que dice la palabra del Señor en relación a este rey Joacim. Jeremías 36, versículo 20 dice: Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas del rollo, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y echó el rollo al fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos, que oyeron todas estas palabras.
Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jeramil, hijo de Amalec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdiel, para que prendiesen a Baruc, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les había anunciado, y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Muchas otras palabras semejantes. Claro, así no progresarás, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Joacim? ¿Qué hizo este rey? Entre muchas cosas malas que él hizo, entre muchas metidas de pata que tuvo y entre muchas actitudes rebeldes que tuvo para con Dios y para con el pueblo y los siervos de Dios, ¿qué fue lo que Joacim hizo? Que hizo enojar a Dios, por lo cual no pudo progresar él, ni pudo hacer progresar a toda su nación. Bueno, tres cosas básicamente podemos sacar de esta lectura que acabamos de hacer de estos versículos. Número uno, Joacim no soportó lo que Dios le estaba diciendo a través de la lectura del rollo que le habían leído. Él no soportó la palabra de Dios. Dios vino a Joacim y le dijo: mira, Joacim, las cosas así como las estás haciendo no están bien, así como te estás conduciendo no está bien, así como estás dirigiendo el reino no está bien, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy aprobando tu manera de proceder en muchos de estos temas o asuntos, por lo tanto tenés que corregir tu camino, Joacim, tenés que enderezar tus veredas, tenés que enderezar tus pies. En otras palabras, Dios le está diciendo a Joacim: tenés que volverte a mí, vos, tu corazón, tu vida, tu reinado, todo tiene que volverse a mí, porque de la manera en que estás haciendo las cosas no vas a progresar. Eso es lo que Dios le estaba queriendo comunicar al rey Joacim a través de lo que Jeremías había escrito en este rollo. Y Joacim, con una actitud de rebeldía, él no soportó lo que Dios estaba queriéndole decir. ¿Sabe? Muchas personas no progresan en la vida, muchos cristianos no progresan y no van a progresar en la vida porque no están dispuestos a soportar las palabras correctivas o correctoras de Dios para con sus vidas. Son personas y cristianos que solamente quieren escuchar palabras bonitas de Dios, quieren escuchar lo lindo, quieren escuchar toda la aprobación, quieren escuchar la voz de Dios diciendo: está bien esto, está bien lo otro, que Dios le dé la palmadita en el hombro. Pero cuando Dios tiene que corregir, cuando Dios tiene que exhortar, cuando Dios tiene que hacernos enderezar nuestro camino y decirnos que hay cosas que no las estamos haciendo bien, esas cosas nosotros no las soportamos. No soportamos las palabras correctoras de Dios, no soportamos las palabras exhortadoras de parte de Dios para nuestra vida y para el bien de nuestras vidas. En ningún momento Dios quiso destruir a Joacim. Él estaba dando la oportunidad de que se enderece, de que se corrija, de que vuelva a Dios. Para no solamente que Dios bendiga su vida y su reinado, sino que Dios bendiga toda la nación de Judá. Pero Joacim, lo primero que hizo, por lo cual nunca prosperó, nunca progresó, fue que no soportó lo que Dios le estaba diciendo y comunicando a través de la lectura del rollo. Querido amigo, si vos querés progresar en la vida,
querés progresar en la vida espiritual, querés que te vaya bien, querés que Dios te bendiga, necesitas estar dispuesto a oír la voz de Dios, aun cuando muchas veces la voz de Dios es para corrección, aun cuando muchas veces la voz de Dios me dice que no, aun cuando muchas veces la voz de Dios me dice que esto no lo aprueba, que en esto no está de acuerdo, que estoy haciendo las cosas mal, que estoy caminando a mi manera y no conforme a la manera que Él quiere, aun cuando la palabra de Dios sea dura. Necesitamos oír la palabra de Dios y no dar la espalda a la palabra o tener una actitud de no soportar lo que Dios nos está diciendo en ese momento. Lo segundo que hizo este rey Joacim fue que demostró rebeldía y oposición a Dios y a lo que Dios le estaba diciendo. Dice que mientras estaba leyendo el rollo, él agarró un cortaplumas y cortó el rollo, partió el rollo, rompió el rollo y lo tiró sobre las brasas, sobre el fuego, hasta que todo el rollo fue consumido. Una actitud de enojo, de ira, una reacción violenta, una reacción de bronca contra lo que Dios le estaba diciendo, una reacción de bronca en contra de lo que Dios estaba declarándole en ese momento a través del secretario que estaba leyendo el rollo. Él no estuvo dispuesto a escuchar, él no estaba dispuesto a mirar a Dios cara a cara, él le dio la espalda a Dios y tuvo una acción agresiva, violenta, a tal punto que rompió, arrojó el rollo y lo tiró hasta que todo el rollo fue consumido por el fuego. Rebeldía y oposición. Hay muchas personas que no solamente le dan la espalda a lo que Dios dice, cuando no les agrada lo que Dios dice, a través de su palabra, o a través del Espíritu Santo, o a través de los siervos de Dios. Porque Dios también habla a través de los pastores, de las pastoras, de los siervos. Y a veces nos toca a los pastores comunicar un mensaje de Dios, que para muchos no es inspirador, no es alentador, que para muchos no es un mensaje motivacional, pero es la palabra de Dios, es lo que Dios está queriendo comunicar a su pueblo, a nuestras vidas a través de su siervo, como Dios lo estaba haciendo a través del secretario, aquí haciéndole leer el rollo. Para eso Dios puso pastores, pastoras, para hablar a través de ellos a tu vida. Y muchas veces el rol que nosotros jugamos es un rol en el cual tenemos que declarar la palabra de Dios. Y muchas veces esa palabra no es la que más te favorece, o la que más querés escuchar, o la que más te motiva, o la que más te gusta. Pero es palabra de Dios. Y toda palabra de Dios es para edificación, para crecimiento, para bien de nuestras vidas. Toda palabra de Dios, la palabra buena y las palabras que no suenan tan buenas, las palabras afirmativas y las que son correctivas, toda palabra de Dios es para tu bien. Por eso es que Dios la envía hacia tu vida. Sin embargo, hay mucha gente que no soporta escuchar la palabra y prefieren dar un portazo y dar la media vuelta e irse de la iglesia, o irse a otro lado, o ir a buscar cobertura a otro lugar porque no soportan la palabra de Dios. Y otros peor, otros se rebelan y actúan con rebeldía, con actos de violencia, de agresividad, con maltratos, como hizo Joacim. Con un cortapluma, ahí cortó el rollo, lo tiró al fuego y el rollo se consumió totalmente. Un acto de rebeldía y de oposición a Dios y a lo que Dios le estaba diciendo. En tercer lugar, Joacim desatendió la palabra de Dios. Él no estaba dispuesto a poner por obra lo que Dios les estaba demandando. No solamente él no soportó lo que Dios le decía, él no solamente se rebeló y tuvo un acto de violencia y de agresión hacia Dios y hacia el siervo de Dios, sino que además de eso, Jeremías desatendió la palabra. Automáticamente él cerró sus oídos, cerró su corazón, cerró su mente y no quiso saber absolutamente nada de lo que Dios le estaba queriendo comunicar. Claro, con estas actitudes de Joacim, uno nunca puede progresar ni prosperar en la vida. Si nosotros tenemos la misma actitud que este hombre frente a la palabra de Dios, frente a los siervos de Dios, frente al mensaje de Dios, si yo no soporto la palabra y doy la espalda, si yo me rebelo y tengo actos de violencia, de agresividad, malas actitudes contra los otros o contra los pastores o los siervos de Dios, si yo encima de eso desatiendo lo que Dios me dice, claro, haciendo esto nunca
pero nunca vas a progresar y vas a prosperar en la vida, amigo. Nunca. Por lo tanto, así nunca vas a progresar. Tristemente, esta misma actitud que tuvo el rey Joacim, son muchas, o muchas personas tienen la misma actitud en este tiempo. Buscan un evangelio superficial, facilista. En vez de mensajes inspiradores de la palabra de Dios, quieren escuchar mensajes motivacionales. Quieren que Dios le palmee la espalda y apruebe todo lo malo que uno hace, que uno dice o como uno vive. Porque a veces nuestras vidas son vidas conducidas por el pecado, por la carnalidad. Son vidas que van contrario a la voluntad de Dios. Sin embargo, queremos que Dios nos apruebe y que Dios nos bendiga. Y no es así. La palabra de Dios es útil para corregir, dice la Biblia, para exhortar. La palabra de Dios es una palabra que viene a sanar, que viene a ponernos en vereda muchas veces, que viene a decirnos que estamos pecando y que si no nos arrepentimos del pecado tendremos consecuencias. Y toda esa palabra de Dios viene de un Dios que te ama con amor eterno, un Dios que no quiere lo mal para tu vida ni para tu familia. Dios no quería el mal para Joacim y para todo el pueblo de Judá. Muchas personas y familias dependían del rey. Muchas personas y familias dependían de lo que este rey hiciera, de cuál fuera su actitud con respecto a Dios y a la palabra de Dios escrita en ese rollo. Sin embargo, Joacim, no solamente por estas actitudes, él no progresó, sino que todo Judá tampoco pudo progresar. Si vos y yo tenemos la misma actitud que Joacim, no solamente nosotros nos vamos a perjudicar, nosotros como personas individuales, vamos a perjudicar a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros amigos, seres queridos, a nuestra nación, a nuestra ciudad. Todo será perjudiciado por nuestras malas actitudes con respecto a la palabra de Dios. Por no querer oírla, por darle la espalda, por ser rebelde, por no atenderla. Ahora, ¿qué nos pasa cuando asumimos esta posición de Joacim? ¿Qué le pasó a Joacim? Bueno, básicamente lo que le pasó a Joacim es que Joacim tuvo que recibir consecuencias. Y una de las consecuencias fue que iba a venir sobre él y sobre Judá el juicio y el castigo de Dios. Claro que sí. Dios es bueno, pero como es bueno y es justo, también Dios trae castigo y juicio sobre nosotros y sobre el mundo entero. No podemos predicar un evangelio solamente lo que nos agrada del evangelio, lo bonito del evangelio. También tenemos que predicar la otra cara de Dios, que es un Dios justo, un Dios que nos ama tanto que también Él emite juicio y castigo cuando las cosas no son bien hechas. Porque como dice las Escrituras, el Padre que ama castiga. Y Dios te ama. Y los castigos de Dios no son para destrucción, los castigos de Dios son correctores. Pero Joacim tenía que estar dispuesto ante las actitudes que él había tenido, ante la palabra de Dios, los siervos de Dios, ahora tenía que estar dispuesto a recibir el juicio y el castigo de Dios. No pretendas recibir bendiciones de Dios cuando las cosas las haces mal, ni recibir bendiciones de Dios cuando estás en pecado, cuando vivís la vida a tu manera, cuando vivís la vida lejos de la palabra de Dios, lejos de los parámetros que Dios mismo ha establecido. No pretendas que Dios alcance en su misericordia y te bendiga y escuche tu clamor, cuando lo único que haces es dándole la espalda a Dios y vivir una vida conforme a tu voluntad y no a la voluntad de Él. Hay consecuencias cuando uno vive en pecado, hay consecuencias cuando uno es rebelde, hay consecuencias cuando uno no obedece a Dios, cuando uno no obedece a los siervos, a los pastores. Hay consecuencias y viene un juicio de Dios para nuestras vidas y las naciones de la tierra. También eso está en la palabra de Dios. Y así Dios mismo lo dice, para que nosotros lo entendamos y lo conozcamos. En segundo lugar, surgió la esclavitud. Joacim fue destruido por el rey de Babilonia, fue llevado esclavo por el rey de Babilonia y todos los que estaban bajo su reinado, todos los que estaban en Judá, fueron prisioneros de los babilónicos. Fue destruido completamente su reinado. ¿Sabe? La rebeldía, el pecado, la desobediencia a Dios nos esclaviza. Nos hace esclavo del pecado, de la muerte. Nos hace esclavo de la maldad. Cuando yo estoy en Cristo, obedezco a Cristo, obedezco su palabra, aunque sea dura, pero la acepto como parte de Dios para mí. En esa palabra, en esa
en esa verdad de Dios yo soy libre. Pero cuando soy rebelde, le doy la espalda, no obedezco, cuando desentiendo lo que Dios me quiere decir, entonces soy un esclavo del pecado, un esclavo de Satanás. Joacim fue esclavo. Todo el pueblo fue esclavo. Porque la desobediencia y la rebeldía a Dios nos esclaviza y destruye por completo nuestras vidas. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna para nosotros. En tercer lugar, no hubo prosperidad ni bienestar en ninguna de las áreas. Todo fue improductivo. Y esa improductividad en la vida de Joacim y en su reinado llegó a todas las familias que estaban bajo él. Hubo improductividad, nada salió bien, nada funcionó, no había nada bueno, todo fue un desastre, un caos total. Claro, cuando yo desestimo la palabra del Señor, cuando le doy la espalda, cuando me rebelo, cuando no me gusta lo que me está diciendo, cuando me opongo a los pastores, a los siervos, cuando actúo en la carne y no en el espíritu, cuando actúo guiado bajo mis propios pensamientos y mi orgullo, todo eso trae consecuencias y no puede haber prosperidad ni bienestar alguno. Todo se torna un caos, de adentro hacia afuera y hacia lo que están acerca nuestro. Como conclusión, podemos decir que no se puede vivir así. No podemos vivir dándole la espalda a Dios. No hay ni un hombre en la Biblia y fuera de la Biblia que le haya ido bien habiéndole dado la espalda a Dios. No hay nadie que le haya ido bien, a nadie le va a ir bien en la vida si le das la espalda a Dios, si no atendés la palabra de Dios, la que es buena y la que es correctiva. Toda la palabra de Dios es útil, es inspirada por Dios. Todo lo que Él dice es bueno para mí, aunque por momentos me suene duro, o aunque por momentos me quiera corregir, o aunque por momentos denuncie mi pecado y mi carnalidad. Pero toda esa palabra de Dios es buena y necesaria para mi edificación. Yo no puedo vivir y no me puede ir bien en la vida, ni a mi familia le puede ir bien, ni a mi país, ni a mi nación, ni al mundo le puede ir bien, si vivimos dándole la espalda a Dios. Segundo lugar, no podemos recibir las promesas de Dios para nosotros si desatendemos y desobedecemos la palabra y los preceptos divinos. No podemos recibir las promesas, no somos merecedores de las promesas de Dios si somos rebeldes a la palabra de Dios, si no atendemos y obedecemos sus preceptos y mandamientos. ¿Querés que te vaya bien? Obedecer los mandamientos y los preceptos de Dios. ¿Querés ser productivo? ¿Querés ser bendecido? ¿Querés prosperar? ¿Querés progresar en la vida? Obedecer los mandamientos y la palabra de Dios. De lo contrario, todo te va a ir mal, todo te va a salir mal. En tercer lugar, no podremos ser bendecidos ni de bendición a nuestras familias y generaciones futuras si nos apartamos de Dios. Joacim fue un desastre. Todo terminó mal. Él terminó prisionero, esclavizado. Judá terminó destruida. Nada progresó, nada bueno. 11 años de miseria, 11 años de desastre, 11 años de caos. 11 años. Por la actitud de un rey que se opuso al Señor, que le dio la espalda, que no quiso oír lo que Dios tenía para decirle, no quiso corregir sus caminos. Por la actitud de un rey orgulloso, soberbio, altivo, que pensó que le iba a ir bien caminando como él quería, sin hacerle caso a la voz y a la voluntad de Dios para con él. Todo fue un desastre. Joacim fue uno de los peores reyes de Judá. Por eso, si hacemos esto, nunca vamos a progresar. Así no se puede avanzar, no se puede progresar, así no nos va a ir bien. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 24, 25 dice: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra que predicamos cada martes, cada fin de semana, la palabra que llega a tu casa, a tu hogar, a tu vida, es palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que permanece para siempre. Por eso que la palabra de Dios es segura, es confiable. Lo que viene de Dios es seguro y confiable para mi vida, es de bendición para mi vida. Mateo 4:4 dice, respondiendo él, dijo, no está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, necesitamos la palabra de Dios para vivir y vivir bendecidos y en bendición. Es la palabra de Dios la que me alimenta, es la palabra de Dios la que me edifica, es la palabra de Dios la que me liberta, es la palabra de Dios la que me sana, es la palabra de Dios la que me restaura, es la palabra de Dios la que me prospera, es la palabra de Dios que me da vida y una vida en abundancia. Por lo tanto, debo abrazar la palabra, amar la palabra. Como decía Juan Wesley, debemos ser hombres y mujeres de un solo libro. Y ese libro es la Biblia, es la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Dios, no pasarán jamás. Las palabras de Dios son eternas. Las palabras de Dios son maravillosas. Las palabras de Dios, aunque a veces son duras, son correctivas, aunque a veces me muestran mi miseria, muestran mi pecado, muestran lo malo que hay en mí. La palabra de Dios es para mi edificación, para mi transformación, para mi bienestar, para mi bendición. Por eso es que Dios me la está diciendo, por eso es que Dios te la está diciendo. Amigo y querido hermano, no andes buscando por ahí una palabra conforme a tu conveniencia, conforme a tus intereses, una palabra que endulce tu oído. No andes buscando hombres y mujeres, siervos, pastores y pastoras que hablen lo que a vos te gusta que hablen y que te digan lo que vos querés que te digan. Busca la palabra de Dios, la palabra de Dios. Busca hombres y mujeres, pastores y pastores que hablen y enseñen la palabra de Dios tal cual está escrita. Aunque a veces esa palabra no sea fácil de oír, ni mucho menos de digerir, y mucho menos poderla poner en práctica. Pero si Dios te da esa palabra es porque Él te ama. Si Dios está diciéndote hoy una palabra que te está pegando en los huesos, que te está dando durísimo, es porque Dios te ama. Y si vos te apropiás de esa palabra y la tomás como parte de Dios, esa palabra producirá en ti una gloria de Dios, un peso de la presencia de Dios, una transformación maravillosa de Dios sobre tu vida, que te será de bendición a ti y será de bendición a tu familia, a tu barrio, a tu nación, a tu provincia, a tu pueblo, al mundo entero, porque la palabra de Dios me edifica, me enriquece, me da vida. Quiero terminar con el pasaje de Lucas para darle una ilustración a este mensaje de esta tarde. Lucas capítulo 6, en el versículo 47, dice así las Escrituras. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, dice el Señor, y oye mis palabras y las hace, las pone por obra, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque esa casa estaba fundada sobre la roca, que es la palabra de Dios. Mas el que oyó la palabra y no hizo caso, no la obedeció, no la puso por obra, por práctica, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó la casa y fue grande la ruina de aquel hogar.
¿Te das cuenta? Que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, todo lo que Él me dice es necesario para mi edificación y para que mi vida sea cimentada y construida sobre la roca sólida que es Jesucristo. Porque solamente ahí, cuando vengan los vientos y la tempestad de la vida, mi roca, tu vida, tu casa podrá permanecer firme sobre esa roca construida. Pero si oís la palabra y le das la espalda, te rebelás contra ella, desatendés lo que te está diciendo, te oponés, entonces estarás edificando sobre la arena, sobre la tierra, y cualquier viento, cualquier tempestad destruirá tu vida y destruirá toda tu casa. Pon atención a la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice que la palabra de Dios es la profecía más segura y confiable que vos y yo tenemos. Aferrémonos a ella con todo nuestro corazón y obedezcámoslas con toda nuestra fuerza. Solo haciendo eso podremos progresar. Solo haciendo esto podremos progresar. El desafío de esta tarde, amigo y hermano, es que no seamos como Joacim. Si somos como Joacim, así nunca vamos a progresar. Pero si tenemos una actitud diferente a la que tuvo este rey de Judá, si abrazamos la palabra, si amamos la palabra, si recibimos de Dios toda la palabra, lo bueno y lo que no nos suena tan bueno muchas veces, y la ponemos por obra, tu vida progresará, tu casa será construida sobre la roca, tú serás prosperado, tu familia será bendecida, y donde vos pisares, la bendición de Dios vendrá sobre aquel lugar. No seas como Joacim. No seas como Joacim. No seas rebelde a la palabra. No le des la espalda a Dios. No actúes con actitudes de violencia. Ni desentienda o desestime lo que Dios te está diciendo en este tiempo. Recibe el mensaje. Toma la palabra de Dios para tu vida y progresa. Si no haces esto, entonces nunca progresarás. Señor, bendigo tu palabra, bendigo a mis hermanos, a cada oyente hoy. Que tu mensaje pueda llegar a los profundos del corazón y de la mente, Señor, y ayudarnos a no tener la actitud que tuvo este rey Joacim, sino a tener una actitud abierta y dispuesta a recibir tu palabra, a oírla y a poder ponerla por obra. Gracias, Señor, por tu presencia y gracias por tu palabra, que aunque a veces es dura y difícil de digerir, Señor, si viene de ti, siempre será para nuestro bien y para nuestra edificación y crecimiento. Bendigo cada hogar en esta tarde y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga en gran manera. Nos encontramos el martes a las 20 horas. Hay una poderosa palabra de Dios orientada a los hombres. Así que todos los hombres el martes conectados allí para poder recibir una palabra del Señor para tu vida y poder orar conforme al Señor para cada una de tus necesidades. Fuerte abrazo. Dios te bendiga mucho.